Hola jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Nuevamente Luis Alberto Visitación Quintana, instructor de electrónica digital del programa de mantenimiento eléctrico e instrumentación. El día de hoy vamos a ver funciones lógicas y el álgebra de Boole. En la video lección anterior aprendimos los sistemas de numeración y su interrelación entre ellos, incluso sus conversiones. También pudimos observar las compuertas lógicas fundamentales y cómo funcionan. Comprendimos también los bits en función a los cables determinados. Si tengo 3 cables, 3 bits. Si son 8 bits, 8 bits son 8 cables. El byte está conformado por 8 bits, que es lo que se maneja normalmente en todos los sistemas de cómputo. El objetivo de la clase de hoy es implementar las operaciones o funciones lógicas que se realizan con las compuertas básicas y conocer la formación de las funciones canónicas. Bien, ahí tenemos las compuertas lógicas básicas. El día de hoy vamos a hacer un poco la repetición y la aclaración de esto, porque ayer, como fue el último tema, el día de hoy lo vamos a complementar. Por ejemplo, ahí tenemos un circuito donde se encuentra un NAND y un OR en la función lógica 1. Ahí me piden ver la secuencia circuito, función lógica y tabla de verdad. Vemos ahí que el circuito es un AND, un OR. Entonces, ¿qué cable tenemos en la parte superior? Vamos a poner una plumita ahí. ¿Qué cable tenemos aquí? El C. El cable C, que obviamente viene desde el bit C. Luego acá viene el bit A, el bit B, y acá tenemos el producto de B por A. No hay que olvidar que un AND es un producto y un OR es una suma. De esa manera tendremos la función lógica Y es igual a C más BA. Obviamente tendremos que ver cómo funciona. Para eso existe la tabla de verdad, la que está a la derecha. Sin embargo, aquí hemos puesto en la parte superior una lógica positiva. Miren, coloco 0, 0, 0 en la entrada, en este primer caso, y veremos que en la salida sale 0, llegando a tener el LED apagado. ¿Por qué apagado? Porque si pongo 0 aquí, en la salida acá, 0, el LED va a estar apagado porque el cátodo está en 0 y el ánodo está en 0, no prende. Y así continuamente vemos cuánto sale 0, y en este caso ya se ve que sale 1. Entonces, si nosotros vemos que acá ya no hay 0, sino hay 1, o sea, aquí hay un 1, obviamente el LED va a prender. 0 en el cátodo, 5 volts en el ánodo, entonces hay un 1 y va a prender. Ahí está. Y el resto son unos y también prenden. En la segunda función vemos un circuito C, un B más A, pero acá tenemos el producto, ¿no? Aquí esta es una suma, por lo tanto acá tengo B más A, y en el otro tengo un C multiplicado por B más A. Esta es la función lógica y veremos el funcionamiento. Con 0, 0, 0, si bien es cierto que está saliendo 0, pero el LED está prendido. ¿Por qué el LED está prendido? Porque tiene un sistema de lógica negativa. Cuando le pongo 0 acá, prende. ¿Por qué? Porque el ánodo ya está en 1 y el cátodo está en 0. Si aplicamos y sale en otro momento, borramos esto y ponemos el plumón, la pluma, vemos que con 1, en esta función, en la combinación 5, 1, 0, 1, sale 1 y el LED se apaga. ¿Por qué se apaga? Porque 5 con 5 no hay diferencia potencial, entonces el LED no prende, apagado. Entonces ahí tenemos circuito, cómo obtener la función lógica y cómo lograr su tabla de verdad. Acá tenemos el álgebra de Boole. Como les decía, el día de hoy lo vamos a ampliar un poco más en la clase virtual. Vemos ahí en cuadros amarillos lo que más se va a necesitar. El A más A es igual a A, el A más A negado es igual a 1,
El A por 1 es igual a A. Luego tenemos un sistema de factorización. Factorización, acá tenemos A, y acá también tenemos A. Entonces saco el A, y me queda B más C. De esa manera agrupo los A para poder obtener resultados. Y en el último resaltados tenemos un producto negado es igual que la suma de cada término negado. Y una suma negada es el producto de cada término negado. Eso va a servir más adelante. Ahora vamos a ver una secuencia función lógica, circuito, tabla de verdad. Ahí, por ejemplo, tenemos una función lógica. Me dicen a mí, arme ese circuito. Al armar ese circuito, tendría que armarlo de esta manera. Tengo el cable C, tengo el cable B, tengo el cable A, tengo el cable C negado, tengo el cable B negado y tengo el cable A negado para facilidad del armado del circuito. Entonces acá tengo C negado, este C negado, B negado, acá tendría yo, aquí tendría C negado por B negado por A negado. Y así sucesivamente vamos a tener los demás términos quedándonos pendientes las sumas. Las sumas lo realizan estas compuertas, que son un OR. Después que ya tenemos el circuito, tendríamos que encontrar la tabla de verdad o la tabla de funcionamiento de ese circuito, colocándole 0, 0, 0 en la entrada y que obtenemos en la salida es cada caso. Otro circuito, función lógica, circuito, tabla de verdad. Miren, ahora el circuito es más pequeño, que sería B negado, B negado. Recuerden que ahí tenemos el B a la izquierda y después del inversor es B negado. Y después hay que multiplicar C por A. Ahí tenemos en la parte de abajo el producto del C por A. Entonces acá tengo C por A. Luego tengo la suma, que sería B negado más C por A. Y luego de que ya tengo el circuito, función lógica, circuito, tabla de verdad. Esta tabla de verdad pueden ver ustedes que funciona igual que la anterior. O sea, tremendo circuito y sale igual que el anterior. Este es menos, más pequeño. El otro tiene un montón de compuertas, este solamente tiene 3. Seguimos con la función lógica circuito tabla de verdad. Ahí tenemos dos productos NAND, C por A negado. Y el resultado de C por A negado lo multiplico por B y lo niego. O sea, más o menos así. Arriba tendría B. Acá arriba tendría B. Tendría B. Y abajo tendría C por A. C por A negado. Entonces, después de tener C por A negado, lo multiplico por B y lo niego, tengo Y3. Y vemos que este circuito Y3, ya vimos que el Y1, que fue el primer circuito, tiene esta salida, el Y2 tiene la segunda salida, que es igual, y ahora el Y3 es la misma salida. Pero acá solamente tengo un solo integrado. ¿Por qué? Porque tengo dos compuertas NAND. Y un chip trae 4 compuertas NAND. Lo cual implica de que se pueden operar los circuitos para llegar a la reducción. Es la necesidad de usar el álgebra de Boole. Luego eso lo vamos a hacer en la clase virtual. Los tres circuitos que les he mencionado son los que funcionan igual. Estos tres, Y1, Y2 y Y3. Para practicar, van ustedes a realizar esas prácticas. Por ejemplo,
El alumno que tiene número de orden 10, en la parte de abajo dice 10, le toca el C4. Busca la compuerta, o sea, el número 10 de la lista de orden, número de orden, le toca el C4, o sea, el C4 es este. Este C4 le va a tocar solucionarlo al alumno de la que tiene en lista número 10. Por ejemplo, para la A sería Liendo, y para la B sería Ponce, ¿no? Ya saben lo que tienen que hacer. Reducir, tengo la función lógica. De la función lógica la trabajo, hago el circuito y luego encuentro su tabla de verdad. Por esas razones de llegar a la última, que es tabla de verdad, función lógica y circuito, hemos trabajado con dos. Circuito, función lógica, tabla. Función lógica, circuito, tabla. Ahora vamos a empezar con la tabla, función y circuito. ¿Cuándo se presenta este último? Cuando queremos tener resultados. Cuando queremos armar un circuito. Quiero un circuito que funcione así, así, así. Entonces, tengo que hacer mi tabla de verdad primero y en función a eso, tengo que encontrar la función lógica, tabla, función lógica, circuito. Y circuito es el que se quiere armar. Veamos. Si el circuito tiene 2 bits, B y A, esta sería su tabla de verdad. Ahí vemos que es 0, 0. La entrada 0, 0 se le conoce como mini término 0, B negado, A negado. La entrada 0, 1 en la entrada BA se le llama mini término 1 y es B negado A. O sea, donde hay 0 es B negado. El tercer término sería 1, 0. Acá tenemos el 1, 0 como entrada. A esta combinación de entradas se le conoce como mini término 2. ¿Por qué mini término 2? No se olviden que el A pesa 1 y el B pesa 2. Por lo tanto, acá tenemos 2 y 0. Mini término 2. Y acá tenemos el mini término 3, porque la entrada es 1, 1. Y para el caso de las tres entradas C, B, A, porque estos dos son los que vamos a usar en las clases. Por ejemplo, acá yo tengo el mini término 3, o sea, la combinación 3. La combinación 3 se le llama mini término 3. Y su término en sí es C negado BA. C negado por BA. Eso es básicamente la tabla de verdad y queremos acá poner las salidas como uno quiere, ¿no? Y acá también, en el caso de que sea de 2 bits. Y eso hace de que podamos encontrar una mejor solución. Tabla de verdad. Miren, se dio la tabla de verdad y se ha puesto aquí a propósito que quiero que en esta combinación salga un 1. Salga un 1. Salga un 1 y salga un 1 y además salga un 1 acá porque no quiero, en los otros quiero que salga 0. Entonces, donde yo pongo 1 es que tengo que tomar el mini término. Por ejemplo, y es igual al mini término 0, más mini término 2 está acá, mini término 2, acá está, más el mini término 3, más el mini término 4, más el mini término 6, que son estos. C negado, B negado, negado, C negado, B anegado, C negado, BA, CB negado, anegado y CB anegado. Con eso puedo armar mi circuito. Ya armo el circuito. Por supuesto, si quiero ya lo reduzco, pero ya tengo el circuito y obviamente logré el objetivo. La tabla de verdad de la izquierda me dice yo quiero que salga un 1 ahí, un 0, un 1, un 1, un 1, un 0, un 1 y un 0. Entonces, sumo los minitérminos donde la salida y es 1 y armo el circuito. De esa manera logro resultados. Lo vamos a ver en las partes prácticas. Las cosas más saltantes del día de hoy ha sido conocer un poco más amplio las compuertas lógicas. Conocimos la secuencia circuito,
función lógica y tabla de verdad, cómo de un circuito obtener la función lógica y su tabla de verdad posterior. Luego conocimos la secuencia, aquí era función lógica, circuito, tabla de verdad, y empezamos a utilizar adecuadamente el álgebra de Boole para reducir circuitos lógicos. Bien, no me queda más que despedirme para este video lección y recordarles que tu oportunidad es ahora. No lo dejes. Nos vemos luego.